Muy buenos días. Damos gracias al Señor esta mañana poder compartir juntos tantas cosas hermosas. Y de verdad damos gracias a Él por su presencia, por su salvación. En esta mañana vamos a estar dando inicio a una serie, y si ustedes ven a la derecha, vamos a comenzar una serie que está basada en la primera epístola del apóstol San Juan y la hemos titulado ¿Necesitamos la verdad? Una de las cosas que remarca Juan es justamente la necesidad que tenemos de conocer la verdad. Y creo que en el día de hoy particularmente es pertinente, necesario, urgente que podamos tener claro, con mucha claridad, saber qué cosa es la verdad. Permítanme guiarles al Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 37 al 38. Allí vamos a ver un diálogo entre Jesús y Pilato. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 37 y 38, lo siguiente. Le dijo entonces Pilato: «¿Luego eres tú rey?» Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?» Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: «Yo no hallo en él ningún delito». Oremos un momento. Amado Dios, muchísimas gracias por esta preciosa mañana. Gracias porque hemos podido cantar a tu nombre, compartir juntos como iglesia la cena. Y Padre, en este momento pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros y que tu palabra nos instruya, nos desafíe y nos permita, Señor, comprender la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Y cómo la verdad hoy en día nos va a ayudar a que podamos andar por el camino correcto y que podamos, Señor, discernir entre lo correcto y lo erróneo. Guíanos, dirígenos y pedimos tu asistencia, tu dirección, en el nombre de Jesucristo. Amén. Este diálogo entre Jesús y Pilato es un diálogo que hoy, 21 siglos después, se podría repetir. Vemos aquí que Jesús claramente le dice a Pilato lo siguiente: yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato escucha estas palabras y con escepticismo le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es notable de que hoy en día, a pesar de toda la ciencia, la tecnología y la información que tenemos en el Internet, hay mucha gente que dice que no existe la verdad, que la verdad es algo relativo, que cada hombre en cada cultura, cada uno tiene su propia verdad, que no existe una verdad absoluta. Y muchos, como Pilatos, frente al engaño, la mentira, la simulación, tal vez un poco con escepticismo, responderían diciendo: ¿existe una verdad? ¿Puede haber verdad en este mundo de engaños y de mentiras?
Es notable que la palabra de Dios, la Biblia, nos muestra que sí existe una verdad. Y el término que usamos, y aquí ya nos vamos a Primera de Juan, capítulo 1, es notable ver de que el término que usa Juan es un término en griego, aletes o aletías, que significa claramente sinceridad entre los hechos y la realidad. Esa coherencia entre aquello que es y aquello que se dice que verdaderamente es. Coherencia, unión, descartando todo engaño, toda cosa oculta o algo que no corresponde a la realidad. Esto es algo interesante, ¿por qué? Porque si vamos a la luz de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de algo muy, muy interesante. Primera de Juan, en el capítulo 1, es notable que él dice lo siguiente, que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Juan usa este término luz, ¿para qué? Para identificarlo con la verdad, con la honestidad, con la transparencia. A la luz de la Biblia hay una verdad, y esa verdad es una verdad personificada. Es Cristo la verdad. Y particularmente es Juan, el evangelista, el apóstol amado del Señor, quien reafirma esta verdad. Jesucristo es la verdad. Y no solamente esa verdad está en la persona de Jesucristo, sino que su palabra es verdad. Y esto lo reafirma en Juan capítulo 14, versículo 6, y en Juan capítulo 17, versículo 17. Y frente a esta declaración, que va de la mano con las palabras de Cristo hacia Pilato, nosotros hoy podríamos hacernos la siguiente pregunta: la pertinencia de la verdad. ¿Necesitamos entender hoy qué es la verdad? Tú y yo, hoy, en el 2019, en medio de tantas voces, tantas corrientes de pensamiento, ¿necesitamos comprender, entender qué es la verdad? Sí. ¿Por qué? Para guardarnos del error. Para guardarnos del error. Y en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 26 al 27, dice allí claramente el apóstol Juan: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es importante ver de que Juan nos está diciendo en este pasaje que la verdad nos preserva y nos guarda del engaño. Y hoy en día hay muchas voces, hay muchas corrientes de pensamiento, hay muchas medias verdades, hay muchas teorías que quieren vestirse de leyes, hay muchas suposiciones que nos hacen creer que son verdad. Y es bien importante que nosotros, como cristianos, podamos entender claramente lo que es verdad y lo que no es verdad. Es importante en esto entender el contexto de Juan. ¿Por qué Juan levanta esta bandera de la verdad?
Cuando Juan escribe esta primera epístola, surgieron muchos falsos maestros. Y estos falsos maestros enseñaban filosofías, doctrinas que iban en contra de la enseñanza del Evangelio. Los comentaristas mencionan que estos hombres estaban contaminados con doctrinas del gnosticismo. Y el gnosticismo no era algo nuevo. El gnosticismo viene desde la época platónica, del siglo IV antes de Cristo. Y los gnósticos que se metieron dentro de la iglesia cristiana enseñaban algo que para muchos tal vez es algo conocido. Enseñaban que el espíritu es bueno y la carne, todo lo material, es malo. Por lo tanto, es bueno mortificar la carne para que se purifique el espíritu. Y esto llevó a muchos a buscar una vida ascética, de abstinencia de diferentes cosas, porque el concepto era, si yo me abstengo de placeres, si yo me abstengo de dar alegría a mi cuerpo, de disfrutar las cosas materiales, eso va a purificar mi espíritu. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque no solamente había un desprecio hacia el cuerpo humano, hacia lo material, sino que llevó a que estos hombres que tenían esta doctrina gnóstica negaran la humanidad de Jesucristo. Negaran que Jesucristo había venido y se había encarnado. Entonces, de esta manera, estaban destruyendo la esencia de lo que era el plan de salvación. Que Jesucristo viniera y tomara nuestro lugar y muriera por nosotros en la cruz. Muchos decían que lo único que había sido era como un espectro, un fantasma, pero que la divinidad, decían estos gnósticos, no podía tomar forma humana, forma material, porque se contaminaría. Estas doctrinas guiaban no solamente a una vida ascética, a exaltar el espíritu y dejar de lado el cuerpo, sino que negaban la humanidad de Jesucristo, en la validez del sacrificio de Jesucristo, y confundían, dividían a la iglesia. En ese contexto, el apóstol Juan escribe esta epístola. Escribe esta epístola y él dice, yo he sido testigo, yo he visto, he tocado, he compartido y sé que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió en la cruz. Y cuando escribía Juan estas cosas no las estaba narrando, él decía, yo lo he visto con mis propios ojos, mis manos tocaron a Jesús. Y esto es algo interesante, ¿por qué? Porque Juan trata en toda la epístola de refutar estas falsas enseñanzas. Hoy en día, de la misma manera que en el tiempo de Juan, en el primer siglo, estas falsas doctrinas estaban entrando y trastornando la fe de los creyentes, hoy en día también hay muchas falsas doctrinas. Hay muchos falsos maestros que suben a los púlpitos cristianos y hoy, a través de las redes sociales, a través de la televisión, comienzan a difundir enseñanzas que van contra los principios bíblicos. Y en una forma muy sutil confunden a los cristianos. Por ello es importante que nosotros, a la luz de la palabra, podamos entender qué es la verdad.
Y es notable que el apóstol Juan, cuando habla de la verdad, no está solamente limitando esta expresión de la verdad al ámbito espiritual o religioso. La perspectiva de Juan es una perspectiva mucho más amplia. Es una perspectiva general. Hay una verdad en el universo. Hay una verdad que sustenta todas las cosas. Hay una verdad bajo la cual tenemos que analizar todo lo que sucede en todos los ámbitos de la vida, espiritual, material, social, política. Y esa verdad es la persona de Jesucristo y es la palabra de Dios. Es interesante lo que dice una escritora, Nancy Pierce, cuando tomando este principio, ella menciona lo siguiente, y permítanme citarlo. Ella dice: pensar cristianamente significa extender el cristianismo mucho más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Tenemos que entender que el cristianismo proporciona una verdad total, que nos da una perspectiva para poder interpretar todas las cosas. Todas las cosas. Y esto es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, ok, Jesucristo es la verdad, la palabra de Dios es verdad. Pero cuando salimos fuera de la iglesia, aceptamos medias verdades, pensamientos filosóficos, sociológicos, que van en contra de los principios espirituales, maneras de ver la vida, que difieren con la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí vemos claramente una dicotomía. Sabemos que Jesucristo es la verdad. Sabemos de que la Biblia nos enseña la verdad. Pero cuando salimos de un ámbito cristiano o de iglesia, aceptamos, entre comillas, otras verdades. Cuando la perspectiva cristiana y la perspectiva de la palabra de Dios es que podamos construir una cosmovisión cristiana teniendo a Cristo y su palabra como centro, y que podamos analizar y evaluar todas las cosas desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque no solamente Jesucristo es la verdad, sino que Él, como la verdad, como creador y sustentador del universo, Él ha puesto un orden en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Por eso nos llama mucho la atención que el apóstol San Pablo, cuando escribe a los colosenses, él habla de Jesucristo no solamente como el creador, sino como el sustentador de todas las cosas que existen en el universo. Y detrás de todo lo creado hay un orden, hay un macroorden y un microorden. Y la palabra de Dios dice que ese orden es la mente de Dios, es el diseño inteligente de Dios. Y uno de los grandes problemas, y yo diría el problema esencial del ser humano, es que al apartarse de la verdad, de la palabra de Dios, de una comunión con Dios, rompe ese orden, toma decisiones y arma pensamientos fuera de ese orden. Y cuando rompemos ese orden, comenzamos a ver problemas en diferentes ámbitos, familiares, sociales,
ecológicos, y hoy en día, como planeta, estamos sufriendo estas consecuencias. Cuán importante por ello es entender que la verdad no solamente es algo que debemos entender, comprender y vivir, sino que es algo que debemos tener como un eje para poder discernir, evaluar todas las cosas, todo pensamiento, toda doctrina que hoy en día escuchamos. Y es interesante esto, porque la verdad, a la luz de la Biblia, en la enseñanza de Juan, presenta características. Y hay 3 características que plantea el apóstol Juan para que nosotros podamos distinguir la verdad del error. En un primer momento, Juan piensa en estas características para rebatir las enseñanzas de los falsos maestros que confundían a la iglesia del primer siglo. Pero es interesante ver de que estas características hoy a nosotros nos van a ayudar también a que nosotros podamos distinguir y discernir entre las filosofías, pensamientos, declaraciones que hoy en día mucha gente piensa que son la verdad, que son la solución, y que lo que están haciendo es confundiendo a la humanidad. La primera característica que menciona el apóstol Juan de la verdad es la integridad. Integridad. En primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice el apóstol: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es importante ver de que Juan utiliza el término luz, tinieblas, mentira, verdad, contrastes fuertes para darle fuerza a su mensaje. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que entendamos que la verdad siempre es diáfana, transparente, no oculta nada, no hay segundas intenciones o motivaciones ocultas. Es importante señalar que la predicación del Evangelio, la enseñanza de los apóstoles, tenía como único propósito que hombres y mujeres, por medio de la fe en Jesucristo, alcanzaran perdón, salvación y una vida nueva. No había otras motivaciones, no había ninguna segunda intención, era predicar para que el mundo pudiera restaurar su comunión con Dios. No había un deseo en los apóstoles de ser aplaudidos, de ser famosos. Me gusta mucho ver esa imagen de Jesús, cuando dice la Escritura que la multitud venía para hacerle rey. Y Jesús dice, vienen para hacerme rey porque les he dado pan. ¿Y Jesús qué hizo? Se dio media vuelta y se alejó de ellos. Porque la motivación de Jesús no era salir en los periódicos, ser entrevistado por los canales de televisión, ni tener un poder. Jesús lo que quería era que los hombres y mujeres se reconciliaran con Dios y por medio de la fe pudieran alcanzar perdón, salvación y vida eterna. Y lo mismo fue con los discípulos. Ninguno de ellos tenía una segunda intención, pero es notable ver de que
Ya en el primer siglo, estos falsos maestros enseñaban, predicaban, pero ya había segundas intenciones. Ellos querían que esas personas les adularan, les siguieran, les apoyaran. Muchos de ellos aún vieron la predicación del Evangelio como fuente de ganancia. Y esto nos suena algo popular, ¿no? Cuando vemos que mucha gente hoy predica el Evangelio con intereses económicos, la prosperidad, el tener más, el tener fama, reconocimiento. Es interesante ver de que la primera característica que Juan menciona es integridad. No hay nada oculto, todo es diáfano y transparente, todo es claro y está a la vista de los demás, no hay segundas intenciones. Esa es una característica de la verdad. Pero podemos proyectar eso también a muchos movimientos que hoy en día enarbolan banderas, reivindicaciones. Hoy hay partidos progresistas que quieren levantarse para lograr, entre comillas, igualdad, que levantan banderas por la ecología, por los grupos indígenas. Pero la pregunta es, ¿y qué hay detrás de todo esto? ¿Hay integridad? ¿Hay transparencia? ¿O hay segundas intenciones de tomar el poder, de crear grupos de poder? Es interesante ver de que hay también grupos que reivindican derechos civiles, de los cuales tal vez muchos de nosotros en una primera visión diríamos, sí, estamos de acuerdo, pero que después muestran una agenda oculta que está detrás, en donde nos damos cuenta de muchas cosas de las cuales cualquier persona diría, eso no está bien. Pero por supuesto, eso no está visible, eso está detrás. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Juan como la primera característica de la verdad. La verdad no tiene nada detrás, no tiene nada oculto, no hay una segunda intención. No es que yo busco algo para después tener un beneficio determinado o lograr algo que en el primer momento no dije. La verdad es luz, es transparente, no tiene nada que ocultar. Así fue el ministerio de Jesús, así fue el ministerio de los apóstoles y así es el ministerio de la iglesia que predica la palabra y que vive de acuerdo a la palabra. Y esta primera característica de la verdad es algo que debemos tener en cuenta, no solamente cuando hablamos de la verdad bíblica, de las enseñanzas y de las doctrinas para nuestra vida espiritual, sino que podemos tomarlo como referencia para todas aquellas, entre comillas, verdades, movimientos, reivindicaciones que hoy en día se nos presentan. ¿Son transparentes? ¿O hay algo oculto detrás? ¿O hay segundas intenciones? La primera característica de la verdad es que no oculta nada, que no hay agendas ocultas, no hay dobles intenciones en los líderes y también en los programas o en las líneas de pensamiento. Una segunda característica es el amor. El amor. La verdad se demuestra en nuestro amor al hermano, en nuestro amor al prójimo. Y Juan lo ilustra
en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 8. Allí Juan dice claramente lo siguiente. Él dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es notable ver de que la segunda característica es el amor. El amor. Y el amor práctico. La verdad muestra amor, consideración al prójimo. No lo utiliza ni lo ve simplemente como un medio para alcanzar un fin, sino que considera al ser humano, considera sus necesidades, no lo utiliza. Es importante ver de que en el primer siglo, en la época del Imperio Romano, en medio de la persecución, los cristianos en el mundo romano veían que había niños y niñas que eran abandonados porque sencillamente sus padres no los querían. Había enfermos que ya los familiares no querían atenderlos y los sacaban de sus casas. Y los cristianos, ¿qué hacían? Acogían esos niños, recogían esos enfermos, porque tenían compasión, porque sabían que eran hombres y mujeres creados a imagen de Dios. El mundo romano, el mundo griego, era un mundo cruel. Todos recordamos Esparta. Esparta era una sociedad de guerreros, en donde si un niño o una niña nacía lisiado, lo despeñaban, porque no servía para la guerra. El mundo del primer siglo era un mundo donde no había lugar para el defectuoso, para el débil, para el enfermo, para lo que hoy día nosotros conocemos como personas con capacidades diferentes. Ese era el mundo del primer siglo. Pero el cristianismo mostró compasión, mostró consideración hacia el ser humano, porque todo ser humano es hecho a imagen de Dios. Pero es notable ver de que estos falsos maestros no tenían amor por los hermanos. Eran personas egoístas. Eran personas que lo único que buscaban era su propio beneficio y no tenían consideración, usaban a las personas para lograr sus fines. Y esto era algo evidente. Por eso el apóstol Juan es muy claro y dice, ok, ellos dicen que están en la verdad, ellos dicen que están en la luz, que demuestren que están en la luz, están amando, están considerando, están dispuestos a dar, a compartir. Esto es algo muy importante. Y cuando vemos nosotros nuestra sociedad, nos damos cuenta que hay mucho que nosotros tenemos que evaluar a la luz de este punto. Yo creo que vivimos en un mundo que va de un extremo a otro. Y extremos de un capitalismo salvaje y otro de un comunismo o un socialismo extremo. Extremos. Ambos no tienen amor por la persona humana. Cuando vemos, por un lado, el extremo del capitalismo, es enriquecerse a costa de
el abuso, la explotación del ser humano. Y en el otro extremo, el fin justifica los medios. Y los grandes regímenes de izquierda no tuvieron ninguna consideración con millones de personas que murieron para lograr los ideales que los líderes se propusieron. El cristianismo nos dice, la verdad siempre ama al ser humano, considera al ser humano. Por ello, no podemos estar a favor ni de un extremo ni de otro extremo, ni de cierto color de bandera y dar la espalda a otro color de... Lo que nuestra bandera es la bandera de Cristo. Nuestra ideología está a la luz de la palabra de Dios, no de pensamientos políticos de izquierda o de derecha. Cuán importante es entender que la verdad ama, considera, respeta. Y cuán importante hoy que se acercan procesos electorales, cuán importante es que nosotros podamos discernir la verdad y entender que tenemos que defender la vida, defender la familia, defender valores y principios, no determinadas posiciones políticas, sino defender la verdad y defender al ser humano. Una tercera y última característica que vamos a mencionar en esta mañana sobre la verdad es unidad. Unidad. La verdad promueve y genera unidad. Y en Primera de Juan, el capítulo 2, versículos 18 en adelante, dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este término anticristo que utiliza aquí el apóstol Juan no se refiere a ese personaje que aparecerá en los últimos tiempos y que será quien gobierne y todo un imperio mundial. No. Este término que utiliza Juan es un término asociado a estos falsos maestros, a estos hombres que estaban confundiendo a la iglesia. Y una de las características que menciona aquí Juan es que la verdad genera unidad. Pero aquel que no está en la verdad siempre va a causar divisiones, siempre va a causar contiendas, siempre va a tratar de dividir. ¿Por qué? Porque quiere la primacía, porque tiene intereses, porque no está dispuesto a buscar armonía. Y esta es una característica de aquellos que no son de la verdad, porque la verdad siempre va a buscar unidad, va a tratar de buscar conciliación. La verdad va a buscar el perdón en diferentes estamentos de la sociedad. Cuando enseñamos la verdad y vivimos la verdad, vamos a poder encontrar conciliación en todo ámbito, comenzando desde la relación de pareja, relación con los hijos, relaciones familiares, relaciones entre ciudadanos, relaciones dentro de la nación. ¿Cuánto como nación necesitamos unidad? Ahora, unidad no significa que todos pensemos igual. No, pero que sí, que todos podamos llegar a acuerdos,
que todos podamos ponernos de acuerdo para trabajar juntos, buscando ideales comunes. La verdad siempre busca esa armonía. Sin embargo, lo que no es la verdad siempre va a crear divisiones, siempre va a crear caos, siempre va a crear luchas entre grupos sociales. En la antigüedad y hasta nuestros días, luchas entre ricos y pobres, luchas entre clases sociales, luchas entre géneros, hombres y mujeres, luchas, conflictos, luchas entre padres e hijos, conflictos. Por el contrario, dice el apóstol Juan, la verdad une. La verdad nos lleva a tomar acuerdos. La verdad busca de que hombres podamos conciliarnos unos con otros. 3 características de lo que es la verdad. La verdad lo que busca es mostrarnos integridad. La verdad siempre va a manifestar amor. La verdad va a promover la unidad entre los hombres. La Biblia nos dice que la verdad, más que solamente una declaración o una doctrina, es una persona. Y que la verdad, a la luz de la Biblia, no es algo relativo, sino que es algo absoluto. La verdad encarnada es la persona de Jesucristo, creador y sustentador de todas las cosas. Él es la verdad íntegra y pura. Él es la verdad que muestra amor al ser humano. ¿Y de qué manera mostró amor por ti y por mí? Al entregarse en la cruz para darnos salvación. Él es la verdad que genera unidad, no solamente en el ámbito familiar, sino que genera unidad en la sociedad, en el mundo, en el universo. Él es esa verdad eterna y gloriosa. Él no es solamente esa verdad encarnada que debemos buscar, seguir y obedecer, sino que tenemos que tenerla en cuenta para no ser arrastrados por el error. Hoy en día hay muchos que proclaman verdades, pero tenemos que tener cuidado, evaluarlas, analizarlas. Aquí hemos tocado solamente 3 sencillos aspectos que nos van a servir para poder discernir realmente lo que estas personas dicen es verdad. Y podemos usarlos en un ámbito eclesial, podemos usar estos elementos en el ámbito social y ratificar que necesitamos esa verdad de Cristo, esa verdad de la palabra, para poder evaluar todas las cosas e ir desarrollando un pensamiento cristiano, una visión cristiana de la vida y del mundo, tal como Dios quiere. Terminamos respondiendo la pregunta de la serie: ¿necesitamos la verdad? Sí, necesitamos esa verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oremos. Señor, vivimos en un mundo de confusión. Vivimos en un mundo donde hay muchas voces que declaran cosas que confunden y que muchas veces no nos dejan ver con claridad. Por eso, Señor, permítenos
a la luz de tu palabra, entender que hay una verdad y esa verdad es Jesucristo. Y que, Señor, a la luz de Jesucristo y su palabra, permítenos discernir cada declaración, cada doctrina, cada enseñanza, de tal manera, Señor, que a la luz de tu palabra y de tu persona podamos claramente distinguir la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto, y que podamos no solamente vivir y tener una comunión plena contigo, libre de errores, libre de problemas doctrinales, sino que podamos también discernir el movimiento del mundo, el pensamiento de la sociedad, y que podamos claramente darnos cuenta qué es lo que debemos seguir, qué es lo que tenemos que hacer y qué cosas tenemos que dejar de lado. Guíanos para andar en la verdad y seguir la verdad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.